Hola hermanos, muy buenas noches. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente, Jerusalén, Ciudad de la Verdad, te da la bienvenida a este 4 de noviembre, tiempo de oración. Hoy tenemos un tema en el cual vamos a disfrutarlo, vamos a deleitarlo, señales, significado espirituales, ¿sí? Pero quiero que me acompañes ahorita al libro de Marcos. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 3 al 11. Yo inicio con el versículo 3 y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 11. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Jesús respondiendo, Porque vendrán muchos en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Juntos el 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios pueda dirigir este estudio en su santo nombre y que nos pueda llevar a cabo el plan que tiene para con nosotros. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos, inclinar la cabeza por respeto a Dios. Padre, en esta noche venimos ante ti, en este tiempo de oración, para pedirte humildemente por todas y cada una de las personas que están enfermas del COVID, Señor. Suplicándote, Padre, que todos mis hermanos puedan estar en paz, sabiendo que el acercarse a ti, Señor, es la gran bendición, porque tú, Señor, nos guardas y nos cuidas de toda cosa de mal, Señor. Te pedimos que guardes a nuestros familiares para que ellos puedan venir a los pies de Cristo y que tú, Señor, lleves a cabo el plan que tienes para cada uno de ellos. Señor, en esta noche humildemente vengo ante ti para suplicarte, Señor, que derrames al Espíritu de Dios en los corazones de mis hermanos, de este humilde siervo. Que sea usted, Señor, quien hable y prepare sus corazones. Derrame al Espíritu de Dios para que podamos deleitarnos en su santo nombre. Pues heme aquí, Señor, te escuchamos. ¿Qué tiene preparado para esta noche? Suplicándote, Padre, que lleves a cabo tu plan y que quites todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios y que seas tú, Señor, quien nos hable para que podamos deleitarnos en tu santo nombre. Gracias te damos y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero decirte que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos muestra acerca de señales ante el fin. Vemos ahí como en el versículo 7 lo que dice: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que sucedan así, pero aún no es que, hermano, no es el fin. Esto se trata, hermanos, de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las cosas físicas, hermanos, sino que proviene de un acto directo de la voluntad de Dios. Todo acontecimiento natural es considerado sencillamente como un acto
de la libertad de la voluntad de Dios, hermanos. Vemos cómo es la lluvia, el sol, los temblores de la tierra o cualquier otra cosa, sino que esto constituye a una prueba muy clara, hermanos, y singularmente notable del poder de Dios y de la libertad que usa para cumplir su propósito, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra toda la naturaleza que depende de quién, totalmente de nuestro Creador, que es el Dios Todopoderoso. Eso usó señales para despertar la fe en todos los hombres para que pudieran acercarse a un Dios Todopoderoso. Pero hubo milagros, hermano, o señales. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Quiero darte 6 puntos acerca de los cuales vamos a deleitarnos ahorita en la palabra, acerca de señales en el Antiguo Testamento. Número 1, las señales que Dios utilizó para el pueblo de Israel. Vamos ahí, quiero que me acompañes al libro de Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Amén, hermana. Ciertamente nos muestra el Señor que nos quiere dar señales para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Si vemos, hermanos, muchas veces nosotros le pedimos a Dios alguna petición y ¿qué hacemos? Dudamos de Dios. Dudamos de Dios, pero recuerda que el poder es de Dios. Recuerda que lo revelado es para nosotros, ¿sí o no? Y lo oculto es para nuestro Dios Todopoderoso. Pero también nos mencionó que Dios manda señales, y recordemos cuando mandó señales, ¿con quién? Con Faraón, ¿verdad? ¿Cuántas? Vamos allí, acompáñame a Éxodo, al libro de Éxodo 10, Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2, nos dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuenten a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy ¿quién? Jehová. Pues ciertamente también vemos que envió señales, ¿para quién? Para Gedeón, ¿verdad? También envió señales a Saúl, también envió señales a Jeroboam, y hubo también unas señales para Acaz. Si vemos, hermanos, que Dios nos está mostrando señales para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, y que veamos que en el Antiguo Testamento nos muestra que hubo mucho pecado y que muchas personas no quisieron escuchar a los profetas. Vemos ahí las señales que hubo en Saúl. Acompáñame a Primera de Samuel capítulo 10, versículos 7 y 9. ¿Qué dice? Primera de Samuel capítulo 10, versículo 7 dice: y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Si vemos, hermanos, en aquellos tiempos no había Biblias. Todo lo hacía Dios ¿con qué? Con el poder que Él tiene. Y ahora nosotros estamos entendiendo estas señales en el cual Dios nos está mostrando que hubo señales ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Para Saúl, para Jeroboam, para Acaz, para Gedeón, y principalmente a Faraón, que no dejaba salir a su pueblo, ¿verdad? Pero también, hermanos, vemos
que hubo milagros en el Nuevo Testamento. Quiero mostrarte 3 puntos, hermano. 1. Los milagros de Jesús eran unas señales, ¿estás de acuerdo? Vamos allá a Juan, al libro de Juan. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 2, 11. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy bien, ahí exactamente. Vamos ahí al versículo 23 de ese mismo ahí. Estando él en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Fíjate qué gran bendición, que no le podemos engañar a Dios, porque Él conoce ¿qué? Nuestro corazón, ¿verdad? Muchas personas, ¿qué nos dicen? Es que Dios no nos ve. ¿Cómo no? Dios nos ve claramente. Y en estas señales es en el cual nosotros estamos viendo en el Nuevo Testamento que nuestro Señor conocía a quién, al hombre, ¿verdad? Pues bien, acompáñame ahí, adelante ahí, en Juan capítulo 12, 37. Fíjate lo que nos dice Juan 12, 37. ¿Qué nos dice? Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y lo vemos ahora en esos tiempos. Muchas señales que Dios nos ha mostrado para que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? No queremos entender. Y lo vemos un ejemplo literalmente cuando una persona se enferma. Luego corren ¿a quién? Al doctor, ¿verdad? Pero si nosotros doblamos las rodillas y le pedimos a Dios para que Él pueda restablecernos, posteriormente nos va a dar la salida ¿de qué? De que necesitamos a quien, al médico, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros vayamos entendiendo estas señales que Dios tiene para con nosotros. Los judíos querían señales, pero señales milagrosas, hermanos. Ellos, ¿qué es lo que ellos buscaban más? Al hombre, ¿verdad? Querían tener los mandamientos del hombre, no los mandamientos de Dios. Vamos ahí al libro de Mateo 12, 38. Mateo 12, 38 al 40, ¿qué nos dice? Mateo 12, 38 al 40, ¿qué dice? Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y hermano, vemos señales que Dios nos muestra que nosotros podemos entender. Pero ¿qué sucede? Que los fariseos querían señales milagrosas. ¿Y qué les dijo Jesús? Ahí en el versículo 39, fíjate lo que dice: respondió y les dijo: la generación mala, adúltera, demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Recordemos, y nos dice aquí, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿verdad?
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo Dios nos manda estas señales para que nosotros podamos entender, hermanos? Hermanos, recordemos que los apóstoles también hicieron señales. Vamos ahí al libro de Hechos, acompáñame al libro de Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 16, 4, 16, ¿qué nos dice? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén, así. Ahora 30, hermano, acompáñame al 30, lo que dice: Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuándo? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y estaban con denuedo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Qué bendición cuando Dios nos muestra que debemos tener confianza en quién, en un Dios, para que nosotros podamos entender acerca de los milagros que hubo en el Nuevo Testamento. Pero también quiero decirte algo muy importante: señales. Los judíos pedían señales en los tiempos ¿qué? Postreros, ¿verdad? Ellos no se querían conformar con lo que estaban viendo con nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos estaban pidiendo que en los postreros tiempos, ¿verdad? Los judíos le piden a Jesús que revelara algunas señales que vendrían más adelante. Vamos ahí en el libro de Marcos 13, del 1 al 4, ¿qué nos dice? Marcos 13, Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidades de tierra. Amén. Vamos al libro de Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2. Y nos dice la palabra: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos nuevamente acerca que Jesús predice la destrucción del templo. Son señales en el cual el Señor nos está mostrando para que nosotros ahorita podamos entender. Pero ¿qué sucedía en aquellos tiempos? Que esos judíos le pedían a Jesús que revelara, ¿verdad?, esas señales. Pero también los judíos piden una lista de señales como son las guerras, los rumores de guerra, ¿verdad? Allí en el versículo 7 y 8, 13, 7 y 8, fíjate lo que dice: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto. Principios de dolores son estos. Estas señales en las cuales Dios nos muestra que va a suceder todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el Señor? Que son principios ¿de qué? De dolores, ¿verdad? O sea que no nos asustemos. Nosotros estamos conociendo exactamente las señales en los tiempos postreros, ¿verdad? Pero ¿cuándo sería la persecución de los creyentes?, preguntaban los judíos. Vamos allí a Marcos 13:9, dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, ¿verdad, hermanos? Pues ciertamente nosotros vamos entendiendo que va a haber persecución. ¿Por quién? Por todos los que creyentes. Pero también los judíos le pedían al maestro que si había falsos maestros,
y el Cristo falso. Pues vamos ahí a Primera de Juan, acompáñame, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no, todos son de nosotros. Amén. Y qué bendición cuando Dios nos está mostrando que somos sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que muchos no quieren seguir por el camino, y lo dice la palabra de Dios, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de qué, de nosotros, ¿verdad? Eran de nosotros, pero no son de nosotros. Eso es precisamente lo que Dios les estaba mostrando a los judíos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que querían ver también si ahí iba a estar la extensión de qué, del evangelio, que iba a recorrer por todo el mundo. Vamos ahí a Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y el otro que lo pueden, Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 9 y 10. Vamos ahí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a Apocalipsis. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén, Señor. Pues estas señales que los judíos le pedían a Jesús era porque pensaban que él que no era el Hijo de Dios, que él estaba usurpando a un Dios, al Hijo de Dios. Pero vemos claramente que también exigían que si había un anticristo. Fíjate todas estas preguntas que le estaban haciendo, ¿verdad? Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Vamos, acompáñame. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero fíjate cómo los judíos que hacían estas preguntas también le mencionaba y les decía sobre la gran tribulación. ¿Sabes algo de la gran tribulación? Vamos ahí al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, versículo 14 al 20. ¿Qué nos dice? Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación,
cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Amén. Pero también, hermano, le pedían que si había señales en el cielo. Vamos ahí al libro de Lucas, Lucas 21, versículo 11. 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Poned en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén, hermano. Y fíjate, vamos ahí al versículo 25. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Pues vemos exactamente estas señales en los tiempos postreros que los judíos, los fariseos, los escribas, saduceos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo. Pues ellos querían tener sus mandamientos de hombre para que ellos pudieran hacer lo que ellos creían. Y ahora lo vemos en estos tiempos, hermanos, cuando Dios nos muestra esta enseñanza en que podemos encontrar en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, señales en las cuales nosotros podemos deleitarnos. Y así también podemos ver en el Nuevo Testamento. Y ahorita vemos con mucha claridad cómo Jesús les contestó a los judíos. Quiero terminar con esta conclusión, hermanos. Así que, hermanos, Dios nos está dando estas señales en la palabra de Dios para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Recordemos, hermanos, que el uso de las señales era para despertar la fe en Dios. Así que, hermanos, era para fortalecer nuestra fe más en nuestro Dios Todopoderoso. Pero también era para confirmar un mensaje de Dios hacia el pueblo fiel que Él deseaba tener. Y también era para poder proteger al pueblo de Dios de todos y cada uno de sus enemigos y de los peligros que iban a encontrar. También era para recordar el cuidado de Dios y que Dios tiene sus promesas para cada uno de nosotros, para ti, para mí y para todos los que seguimos el camino de la verdad. Por eso, hermano, estos acontecimientos que acabamos de ver son señales espirituales que Dios tiene para con nosotros. Hoy quiero darte gracias por esos minutos que me has permitido de poder compartir estas señales, y que si tienes algún comentario, hermano, puedas dejarlo en la caja de los comentarios y nosotros te podemos contestar a la brevedad. Gracias por esta bendición que Dios nos da de poder entender estas señales, en que podamos deleitarnos, en poder entender y comprender que la palabra de Dios nos lleva al conocimiento de la verdad. Y la verdad os hará libres. Ciertamente nos dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la verdad nos dice en la palabra de Dios. Estamos trabajando con la Biblia Reina Valera 1960. Gracias, hermano, por haber llegado hasta este punto, y que Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.